Saludos amigos y amigas de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega contamos con una participación muy especial, la doctora Ramona Hernández, directora del Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Durante su gestión al frente del Senado de la República, Cristina Lizardo ha mantenido abiertas las puertas de su despacho a decenas de personalidades nacionales y extranjeras con quienes ha compartido su visión de Estado. Consciente del importante rol que juega la tecnología en la comunicación actual, el Senado puso en marcha durante esta gestión el lanzamiento de su periódico digital. Durante este periodo, Lizardo ha reafirmado su compromiso con el desarrollo del turismo en el Gran Santo Domingo. Vamos a convertir el turismo en la locomotora del desarrollo nacional. Para lograr esas metas, Cristina Lizardo estableció mesas de trabajo conjuntas con el jefe de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes, y directores regionales de la institución del orden, encaminadas a garantizar la paz y seguridad de la provincia de Santo Domingo. Saludos amigos de Principalmente. Hoy principalmente vamos a hacer un programa sui generis, un programa no habitual, porque generalmente Principalmente los programas los hacemos para abogados, y con abogados. Y no vamos a decir específicamente para abogados, sino para todo el público en sentido general, porque el objetivo fundamental de este programa es educar a la población sobre el derecho, que es una de las ramas de las ciencias sociales que más inciden en el quehacer cotidiano de los seres humanos. Pero hoy principalmente se llena de gala, sobre todo porque contamos con la presencia de una gran figura, una profesional dominicana de la sociología que se ha destacado enormemente en los Estados Unidos de Norteamérica. Profesora universitaria, profesora de la Universidad de Nueva York, pero además ahora tiene la responsabilidad de dirigir el Instituto Dominicano de Estudios Sociales Dominicanos en la ciudad de la Universidad de Nueva York, en Nueva York. Pero además de la cátedra universitaria, esta profesional que le vamos a presentar en el día de hoy tiene en su haber varias obras escritas que tratan sobre la realidad de la diáspora dominicana, no solo la diáspora dominicana que está ubicada en Estados Unidos, sino en los diferentes países del mundo. Y ellos le ha valido un reconocimiento de la más alta intelectualidad norteamericana, igual que la intelectualidad dominicana. La verdad es que para nosotros aquí en Principalmente es un honor contar con la presencia de la doctora Ramona Hernández, quien además es una gran amiga de muchos años, una hermana nuestra, y que conocemos de su valía y del gran trabajo que ha desarrollado a favor de la diáspora dominicana en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo en que se encuentre. Yo pienso, y estoy absolutamente convencido de que la dominicana que más ha aportado para que se conozca la realidad
de esa diáspora dominicana en el exterior lo es la profesora Ramona Hernández. Ramona, la verdad es que es un honor tenerte aquí con nosotros rompiendo el formato de este programa. Pero yo siempre, incluso fuera de cámara lo conversábamos, que yo no sé, yo te veo como una socióloga abogada, una socióloga jurídica, porque la verdad es que tú penetras en cualquier área del saber y el que te oye hablando y no te conoce, a lo mejor piensa que tú eres abogada y a veces habla con más propiedad que muchos abogados. Ramona, precisamente, uno de los grandes aportes que tú le has hecho a la sociedad dominicana ha sido los estudios profundos que tú has realizado sobre la migración dominicana, específicamente a los Estados Unidos. Incluso hiciste un trabajo de investigación muy exhaustivo, donde quedó demostrado que el primer migrante dominicano, y si se quiere creo que hasta latino, fue un dominicano, emigró en el siglo XVI. XVII. En el siglo XVII, que fue Juan Rodríguez. Incluso debido a ese trabajo que tú realizaste con tanto empeño, con tanto ahínco, hay una calle de la ciudad de Nueva York que lleva el nombre de ese dominicano, que se llama Juan Rodríguez. Explícale a los amigos, principalmente que tenemos, déjame decirte, un gran público cautivo en la ciudad de Nueva York, porque este programa se ve a través de Telemicro Internacional. ¿Cómo llega Juan Rodríguez a los Estados Unidos? ¿Cómo se produce esa migración cuando estaba en cierne ese poderoso estado que hoy es el estado más poderoso del mundo? Muchísimas gracias, doctor, por la invitación a su programa principalmente. Es un honor, un placer, un gusto enorme estar aquí con la gente que le ve, la gente que le escucha y que le sigue cada vez que pasa en el programa para aprender de las cosas que se discuten en este programa. Y antes de contestar la pregunta, que le agradezco muchísimo porque me encanta hablar de Juan Rodríguez, siento mucha admiración por la gente que hace leyes, que se especializa en estas cosas, las sociedades modernas. La ley es una de las especialidades de las sociedades modernas. Mientras más se especializa, más avanzan las sociedades, más necesitamos abogados, ¿no? En Estados Unidos se recomienda que uno tenga un abogado siempre en remojo, como dicen, por si tú necesitas uno, entonces ese te puede aconsejar dónde tienes que ir. Y hay compañías que tú pagas una cuota anual y está ese equipo ahí, si tú tienes un problema. Entonces, mucha admiración por el trabajo que ustedes hacen y nada, mucho respeto. Y cuando estaba chiquita ese era el sueño de ser abogada. Bueno, pero entonces soy una abogada frustrada. Vamos a decir así. Puede serlo todavía. Una abogada frustrada, ¿no? Bien, Juan Rodríguez es un personaje que se medio conocía en la historiografía norteamericana. Se conocía a través de historiadores negros afroamericanos que habían escrito brevemente sobre este hombre que había llegado a los Estados Unidos en el 1613 y que era un negro, mulato, así lo describen los papeles, pero que era libre. Entonces no era esclavo. Y lo habían sacado a la luz pública estos historiadores norteamericanos, afroamericanos, para mostrar que su historia en los Estados Unidos no había empezado con la mano detrás, ¿no? Sino que había empezado también con comerciantes, porque con gente de negocio, porque Juan Rodríguez es un hombre de negocio. Y eso estaba ahí. Bueno, de esas cosas que hacemos en el instituto, una vez, siempre nos llegan informaciones de gente que nos dice, mira, ustedes pueden investigar esto porque sabemos que, ¿no? Y ustedes tienen equipo ahí.
y efectivamente recibimos una llamada de un correo electrónico de Zully Sanó, que es una persona muy conocida aquí, y nos dijo, mire, yo creo que ustedes deben de investigar esto, porque ahí dicen que él es portugués, pero a mí me late que también puede ser dominicano. Bueno, eso fue echarme leña a mí, porque montamos un equipo de gente jóvenes y nos sentábamos a ver la historia de Juan Rodríguez. Y para no hacerle la historia muy larga, releímos los papeles de los colegas historiadores afroamericanos y decía que era un mulato que había venido de la isla de Santo Domingo y que se había quedado ahí. Bueno, yo decía, bueno, si viene de la isla de Santo Domingo, 1613, acuérdese, lo único que en 1613 lo que hay es la colonia española, o sea, ese dominicano. Entonces, y si vino de allá, esos papeles tienen que aparecer, ¿no? Tienen que estar en la República. Y encontramos que los papeles estaban en dos lugares, los papeles de Juan Rodríguez, en la República Dominicana y en Holanda. Sí, los americanos habían escrito también en algún momento sobre Juan Rodríguez por un caso legal que se había armado entre dos capitanes holandeses que venían y tenían comercio con los aborígenes del área de Nueva York, sobre todo el área del Hudson, del río Hudson. Y venían y compraban pieles y hacían otro tipo de comercio. Un capitán empleó a Juan Rodríguez en este lado del Océano Atlántico, lo llega a Nueva York, y cuando Juan llega allí a Nueva York, dice, yo no voy, yo no sigo contigo, yo me quedo aquí. Y si tú no me dejas, me tiro. Así, ¿no? Entonces el tipo le dijo, bueno, pues está bien, te pago y tú te quedas. Y se fue a Holanda, se regresó. Al año próximo regresa y encuentra a Juan Rodríguez trabajando para otro holandés, y ahí se arma la trifulca. Y ellos, como Holanda tiene su gobierno y todas sus cuestiones legales, ambos se van y presentan este caso legal en Holanda, en la corte de Holanda. Ese punto era mío. Y este tipo que estaba ahí trabajaba para mí, inclusive este es un traidor, yo debería haberlo matado. Y eso está todo así detallado por abogados, peritos de ley en Holanda. Y esos papeles nosotros encargamos a un historiador de siglo XVI, holandés, para buscar esos documentos. Buscamos también a una historiadora española, porque habían armas envueltas, y en un momento se fajan los dos a los puños, Juan Rodríguez saca un arma y hiere a alguien, a él lo hieren, y hay un poco de confusión en los documentos. Entonces, los documentos norteamericanos, queríamos saber cuál era el arma, y lo que hicimos fue traer esta española que estaba especializada en armas del 16 y 17, también al equipo, y un historiador que tenemos en el instituto que se especializa en el 16, para mirar entonces los papeles de aquí, que lo encontramos en la arquidiócesis dominicana. Fe de bautismo, por ejemplo, ¿no? Acta de nacimiento, eso fue lo que encontramos de Juan Rodríguez. Y ahí se determinó, no ninguna duda ni nada, de que Juan Rodríguez era nuestro Juan Rodríguez, nacido aquí, dominicano, que se empleó en ese barco, llegó allá, se quedó un año, por lo menos un año sabemos. Como es una persona que va, o sea, que no lo llevan, él era libre, ¿no? Es una de las características para considerarte como inmigrante. Entonces, pues Juan Rodríguez se considera el primer inmigrante latino, el primer inmigrante punto de todas las nacionalidades, pero para nosotros también el primer inmigrante latino, porque es el primero que llega y se sienta, ¿no? Y dice, lo encontramos primero y luego lo encontramos al año siguiente. Y eso trajo mucho prestigio al instituto, porque entramos en conversación con historiadores norteamericanos, con archiveros, archivistas de la ciudad de Nueva York, y con norteamericanos también negros que habían estado trabajando el tema. Nosotros nos fuimos adelante porque buscamos los papeles originales de archivo.
en los dos lugares. Y era con un equipo de jóvenes. ¿Qué podemos hacer aquí? Ramona, un paréntesis. Cuando Juan Rodríguez llega a Estados Unidos, vamos a decir, ya New York, era Nueva York, o todavía era Nueva Ámsterdam. Sí, no, Nueva York se funda, eso es lo interesante del New York Times, que cuando sale la publicación del instituto, el New York Times tiene un artículo y dice, bueno, como estos agentes han demostrado que aquí había ya gente que no era que venían, hacían comercio y se iban y solamente quedaban los aborígenes, o sea, aquí hay una gente que no es aborigen, ya hay un dominicano, ¿no? Entonces, nosotros proponemos que la fundación de Nueva York no sea en el 1625, cuando vienen los primeros ingleses y se asientan ahí, ¿no? Sino que empieza antes, empieza en el 1613 con Juan Rodríguez. O sea, que eso está ahí ya lanzado para modificar. Y uno de los libros de historia más importantes, The Gatton, que escribe Mike Wallace, y le dieron un premio muy importante por haber escrito ese libro. Cuando él hizo la nueva edición de ese libro, ahí ya puso esta historia de Juan Rodríguez. Qué bien. O sea que sí hay reconocimiento de que la fundación de Nueva York como ciudad debe de empezar en el 13 y no en el 25, como nosotros teníamos anteriormente en todos los libros de historia. O sea que ese es un gran aporte nuestro. Del instituto. Sí, de nosotros, los dominicanos, de todos nosotros. Fíjese cómo en esa investigación que usted, digamos, coordinó, sí, surgió el tema legal. Y de hecho el tema legal ayudó bastante a que ustedes dieran con el paradero, la certeza acerca de quién era aquel Juan Rodríguez. Ahí están los testigos que dicen cada uno, y él decía, yo debí de haberlo matado, y así mismo lo dice, ¿no? El tipo ese, porque es un traidor, porque al encontrarlo trabajando con el otro, todos los detalles están en esos documentos legales en Holanda. ¿Y ese se llegó a juzgar, Juan Rodríguez, por eso, por ese pleito? Claro, pero son los dos capitanes allá en Holanda. Juan está aquí. Juan está en Entonces hay varias versiones. Bueno, está en las Américas, está en Estados Unidos, ¿no? Hay varias versiones. ¿Qué pasó con él? Eso es una gran pregunta. Y yo no me muero sin seguir bregando con eso. ¿Cómo murió Juan? No se sabe en qué condiciones. Exacto. ¿Qué hizo después en esos años? Los colegas negros, no afroamericanos, piensan que se casó con un aborigen y que tuvo hijos, y han creado toda una historia muy linda, muy bellísima, que inclusive la narran para niños, ¿no? De ese primer ancestro, ¿no? Antepasado de ellos, porque los papeles legales describen a Juan Rodríguez como negro, mulato, libre. Y eso es lo que él dice. Yo soy libre, a mí nadie me puede, o sea, yo no voy, es que no voy. O me dejan o me tiro. Ese espíritu, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Y nosotros estudiamos todo ese momento para poder entender la mentalidad de Juan Rodríguez. Acuérdese que en 1603, este es el siglo XVII, que es el siglo de toda la piratería, ¿no? Claro. Con la española. Es el momento en que España nos, entre comillas, nos abandona, y nosotros estamos bregando con Francia, Alemania, Holanda, con todo el mundo, ¿no? Y ustedes conocen esa historia mejor que yo. Entonces él hablaba varios idiomas. Juan. Sí, pero es que la gente de la zona interactuaba con todos. Los dominicanos, ¿verdad? De la zona hablaban varios idiomas. Y una de las, acuérdense que las devastaciones, ¿verdad?, de 1605 suceden precisamente, y eso de nuevo, documentos legales. Las leyes son, o sea, imagínense, documentos legales donde las acusaciones eran que los dominicanos, la gente que vivía ahí, la gente de la colonia, estaban bautizando sus hijos con herejes. Y tú encontrabas Biblias y qué sé yo qué ahí, ¿no? O sea, tenían una vida social con toda esta gente, de lo más bien, ¿no? Encontraba mujeres, nosotros tenemos acusaciones, mujeres encarceladas aquí por contrabandista en esa época, listado de gente, los nombres, ¿no? Y ahí aparecían otros Juanes Rodríguez también encarcelados, acusados y luego condenados a prisión por estar haciendo contrabando.
Y Juan Bosch es una de las personas que describe esto muy bien, porque él decía que cuando el barco venía, tenía una manera de hacer saber que venía, y todos los dominicanos salían a lo suyo. Y las autoridades, las 3 o 4 autoridades que estaban aquí, a veces hasta se escondían, porque ¿qué podían hacer? O sea que esto, Juan Rodríguez viene de un lugar donde eso era muy bien. O sea, él sabía lo que estaba haciendo y sabía mercadear. Claro. ¿Ves? O sea que nosotros hicimos el argumento muy bien. O sea, no salió de un lugar donde él era el único. No, eso lo hacía todo el mundo. Hasta las mujeres estaban involucradas en este tráfico, en este comercio, ¿no? Y entonces, pues, hablaban varios idiomas. Y ahí están esos documentos legales. Bueno, muy interesante, ¿no? La verdad que es motivo de orgullo, ¿no? Sí. Que el instituto, pues, haya dado con este hallazgo histórico, ¿no? Sí. Que haya incidido incluso en que autores reconocidos en los Estados Unidos, pues, establezcan este hecho, ¿no? Como un hecho trascendental desde el punto de vista histórico. Viendo que entonces Juan Rodríguez es un hito, ¿no? En la historia de las migraciones en los Estados Unidos, yéndonos al tema más de lo que es la ola migratoria dominicana, ya como la vemos hoy en día, ¿dónde encontramos nosotros ese periodo más importante en el cual se puede decir que se ha forjado, ¿no? Esa comunidad esos migrantes dominicanos en la comunidad de los Estados Unidos? Qué bueno, ¿no? Hay después de Juan Rodríguez, yo he hecho una gráfica ahora, ¿no? Y es como un cerito pequeñito, y luego uno más grandecito, y luego uno bien grandote. Claro. Hice que alguien me lo cuantificara, ¿no? Una belleza, tú puedes ver la gráfica, ¿no? La menos grande corresponde a una emigración que hay también a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX. Yo estoy estudiando ahora los dominicanos que llegaron a Estados Unidos a través de Ellis Island, que es ese puerto famoso por donde entraron millones de europeos y que todo el mundo conoce, ¿no? Y que hay una gran imaginación y tantos libros. Lo que no sabemos es que también por ahí entraron más de 5,000 dominicanos por ese puerto de Nueva York, ¿no? Entonces, en cierto sentido, esa inmigración podría considerarse masiva como la inmigración del siglo XX, ¿verdad? A partir de los años 65, después de la guerra. Por el peso, el volumen, 5,000 dominicanos en una sociedad que no tenía 1 millón de gente. Porque, ¿verdad? Todo hay que cuantificar. 5,000, esos son a principios del siglo XX. Finales del siglo XIX, entre el 1892, 1924. Una cantidad significativa. Muy considerable. Sobre todo porque están emigrando en esa misma época por Massachusetts, por New Orleans, por la Florida, ¿verdad? Yo no he mirado esas emigraciones dominicanas por esos puertos porque no tienen tanto prestigio como la de Ellis Island. Claro. Y yo quiero poner a la gente nuestra, a mi gente allá, a la par, ¿no? Igual. O sea, ustedes vinieron, nosotros también. Claro. En esta época nosotros también, y lo estamos logrando porque estamos sacando los datos, ¿no? O sea, no son unos los que salen y los otros se quedan siempre sentados en su casa a esperar que le toque su turno. No, ese no ha sido el caso de los dominicanos, ¿no? Entonces, es masiva también, y se puede comparar con la emigración de los años 60. A partir del 66, justo, es que tú ves esa tabla, esa gráfica que es así, bellísima, ¿no? En términos de que va subiendo, ¿no? Y no hay... Lo que hay es más bien un crecimiento en algunos momentos anímico, ¿verdad? Moderado y no agresivo, como en otros momentos, qué sé yo. En un momento fuerte de la inmigración dominicana es el momento de la llamada década perdida en la República Dominicana y toda América Latina, que es 80-90. Es el momento cuando más emigra gente dominicana. Sí, Ramona, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir
abordando Perfecto. este y otros aspectos de suma interés. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la grata presencia de la profesora Ramona Hernández. Ramona, qué interesante este asunto de la migración dominicana hacia los Estados Unidos. Y pensar que ya tenemos más de 1 millón Sí. de dominicanos que residen, o descendientes de dominicanos que residen en los Estados Unidos. Y quedábamos en que parece que el flujo migratorio más numeroso es el que se produce en la llamada década perdida de los años 80-90, ¿no? Pero que comienza con fuerza a partir de los años 60, 65, después de la caída de la tiranía de Trujillo, ¿no? Sí. Y ya comienza a manifestarse, y sobre todo las informaciones que nosotros tenemos es que de las zonas rurales es donde más emigran personas hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, siempre escucho, y eso se ve porque uno tiene muchos familiares en los Estados Unidos, que de la zona de San José de las Matas, eso es la serranía de Santiago, ¿no? Sabana Iglesia, Jánico. Luego, en la década perdida, entonces produce una gran migración, por ejemplo, de San Francisco Macorís. Muchos jóvenes, que eran jóvenes revolucionarios y eso, emigran hacia los Estados Unidos porque ven la falta de oportunidades aquí en República Dominicana. Explícanos ese fenómeno, Ramón. Los estudios de campo, los primeros estudios que se hicieron en relación a los dominicanos, la emigración dominicana. El primer libro fue un libro que salió de Columbia University, Teachers College, y era basado en un estudio de campo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Era un antropólogo que vino, hizo entrevista. Hizo también entrevista a dominicanos allá, hizo su tabla y entonces concluyó. Así pasaron con los demás estudios. Todos estos estudios son entre el 69 y la década del 70. Y son todos estudios de campo. Y la percepción que se tenía es que el dominicano era un inmigrante de zona rural. Luego venimos nosotros, y nosotros, yo particularmente trabajo las fuentes de datos grandes, ¿no? O sea, el censo. Yo decía, bueno, si a la gente si a los americanos los cuentan con el censo, ¿y por qué yo no voy a contar a los dominicanos con el censo? No, vamos a contar a los dominicanos con el censo también. Y yo empecé a contar a los dominicanos con el censo de los Estados Unidos. Tienen que estar ahí, ¿no? Y en esa época era mucho más difícil, en los años 80, contarlo, pero se podía, porque tú lo podías sacar por el país de origen donde nacieron, ¿verdad? Y claro, siempre está la temática del número de indocumentados que tú no puedes accesar en el censo, ¿no? Sí y no. Los Estados Unidos tienen un buen sistema de conteo. Yo creo que es el país que tiene el sistema de vigilancia mejor de la bolita del mundo. Tienen gente en las fronteras, en todas esas millas que separa México con los Estados Unidos. Tiene gente con rifle, así, de noche, todo el tiempo. Y perros, ¿verdad? Y tiene, ¿cómo se llama? Alambres que tienen electricidad. Y entonces tienen mecanismo de contar los indocumentados. Por ejemplo, se sabe que los dominicanos viven en Washington Heights, porque tienen los mejores expertos, ¿no? Pues ahí se mide la cantidad de basura que sale, la cantidad de electricidad que se utiliza, la cantidad de carros que se estacionan, ¿verdad? La cantidad de gente que va a los hospitales del área, ¿verdad? Como quiera que sea, o sea, un indocumentado por lo menos electricidad va a utilizar. Entonces, un apartamento de 2 cuartos de dormir que esté utilizando tanta electricidad, oye, ¿qué es lo que pasa? Es que ahí hay más gente. Y entonces se empieza a medir lo que es
la sobrepoblación de un apartamento y se miden, y te lo miden en grados, ¿no? O sea, tienen mecanismo para medir todo esto. Y la población indocumentada dominicana en los Estados Unidos, no Puerto Rico, nunca ha pasado de más de un 10%. Yo siempre le he dicho que nosotros somos, de los inmigrantes, los más documentados de la bolita del mundo. No porque no quisiéramos, sencillamente es que nos capturan antes de tiempo, eso es todo. Y la manera de entrar es muy complicada, se hace más difícil para nosotros. Para ir por México tenemos que cruzar por México. La mejor vía era la vía de Puerto Rico y nos descubrieron. Ya no, mi mamá pasó de Puerto Rico a Estados Unidos como puertorriqueña y mi papá también, pero descubrieron eso, ya no lo podemos hacer más. Entonces, ellos llegaron primero a Puerto Rico. Primero a Puerto Rico, que era el mecanismo ideal para los dominicanos entrar a Estados Unidos de forma indocumentada. ¿Y cómo llegaron a Puerto Rico, Ramona? No, bien, con una visa. ¿Con una visa? Sí, para pasear. Porque la mayoría se iban en yola. Con una visa. La mayoría se iban en yola. Sí, pero no, eso, la yola es después que nos descubren la visa para pasear, que no era para pasear, sino para quedarnos. ¿no? Okay. Exacto, porque el pueblo siempre va un paso adelante, pero luego vienen los expertos, o sea... Y descubren las diferentes formas. Claro, o sea, nos contratan a nosotros mismos, ¿no? Entonces le decimos, no, cuando tuve un apartamento de 2 cuartos, mírate atrás que hay un caserío, y efectivamente nosotros tenemos caserío en lugares que no le voy a decir a ustedes, ¿no? Donde vive muchísima gente como aquí, que tú no las ves, pero están ahí. Claro. Entonces buscaron la forma de cuantificar todo esto. Pero nada, esa inmigración masiva empieza en el 66 y sigue, ¿no? Las leyes de los años 80, cuando los norteamericanos se dan cuenta de que esto, wow, están utilizando todos los mecanismos posibles, los documentados, se están casando, están teniendo hijos en los Estados Unidos. La forma en que yo llegué, mis padres tuvieron mi hermanito y mi hermanito nos sirvió a nosotros de vehículo para entrar. O sea, muy bien. Entonces empezamos a tener niños. De hecho, los dominicanos son en Nueva York el primer grupo que más pare, las mujeres, más da a luz, ¿no? En los Estados Unidos son las mexicanas de los latinos, pero somos nosotros entre segundo y tercero, competimos con las puertorriqueñas. O sea que no le estoy hablando de cosas muy serias. Sí. Y se utilizó ese mecanismo. Abogados expertos lo utilizaron de lo más bien. Cuando estas cosas se dieron cuenta que empezaron, ¿no? Empezaron a hacer leyes nuevas en los 80, en los 90 y todavía no paran. Para cada vez más poner más barreras para que las familias legales pidieran a las familias aquí. Entonces, ahora necesita tener una entrada económica que sea un 125 más encima del nivel de pobreza para tú pedir a un familiar. Eso no estaba cuando mis padres nos pidieron a nosotros. Ellos tenían sueldo de miseria. Ya descubrieron eso, ya pusieron eso. Eso entonces hace que la gente busque los mecanismos indocumentados para entrar. O sea que eso no lo va a parar. Y es lo que yo le decía, ¿no? Esto no va a parar esta cuestión. Para nada. Entonces, todas esas leyes que de una manera u otra se han implementado para parar el flujo documentado, sí ha tenido su mella, pero ha tenido una mella en el sentido de que tiene muchos dominicanos esperando en largas líneas para que le den sus papeles, y eso dilata y eso ha bajado. Ya el crecimiento de la inmigración hacia Estados Unidos no es tan agresiva, es más bien moderada. Tú tienes unos 10.000 dominicanos entrando, ¿verdad? A diferencia de 20.000 dominicanos entrando en un año. Un año. Encontramos 24.000 en un solo año que entraron en la década del 80. ¿Legalmente? Sí, no, con sus papeles. No, con sus papeles. Entonces el crecimiento de los dominicanos en Estados Unidos ahora se está dando por, ¿verdad? Natural. Yo le decía, no, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Esto no lo para nadie. Nadie lo para. Nosotros vamos a seguir creciendo. O sea, nada, o sea, por los dos lados, por la inmigración, aunque se ha mermado, ¿no? Pero también porque es un crecimiento natural. Y también ha empezado en los Estados Unidos ahora una dispersión de los dominicanos a los demás estados. Siguen entrando a Nueva York, ese es un último estudio que acabamos de hacer. El Trump llega a Nueva York, es el estado que más recibe dominicanos de la República directamente. Están un tiempo ahí y luego pitan por ahí. Boston, Rhode Island.
todo el país. Todo el país. Ya tenemos hasta en California. Claro, el sur. en California hay muchos. Ese es el oeste, pero el sur, todo el sur se está poblando de dominicanos. Se están saliendo, pero Nueva York expulsa, ¿verdad? Y no realmente recibe. Los otros estados están recibiendo gente de Nueva York. Pasa primero por Nueva York. Exacto. Nosotros crecemos, en Nueva York seguimos creciendo porque vienen directamente de la República. Doctor Hernández. Increíble, increíble. Yo quería, la historia de la migración también es la historia de los migrantes. Y usted es una migrante. Sí, señor. Algunas de las cosas que nos ha venido diciendo ya nos lo va indicando, ¿no? Sí. Y esa diáspora dominicana, esa migración dominicana en Estados Unidos ha ido cada vez ocupando espacio importante en esa sociedad, en esa comunidad. El caso suyo es un ejemplo paradigmático, ¿no? Su posicionamiento académico y cómo usted misma desde allá también ayuda a redescubrirnos y reposicionarnos incluso como iguales. Sí. O sea, cuando usted dice, bueno, también llegamos por Ellis Island, Sí. es que nosotros también participamos de esta misma tradición en los Estados Unidos de los demás migrantes, de los europeos, sociedad, etc. Me gustaría escuchar de usted como protagonista un poco cuál es esa historia de los dominicanos que se han incorporado a la vida académica, a esos sectores ya que son, digamos, otros niveles distintos a los que quizás sus ancestros se dedicaron tal vez a labores más de trabajos sensibles, manuales, sencillos, comunes, ¿no? Factorías. Sí, definitivamente. Hay un alto crecimiento educativo en los dominicanos que nacen en los Estados Unidos en comparación con los dominicanos inmigrantes. Su nivel educativo, la categoría de college o más, licenciatura o más, en ello es altísima en comparación con puertorriqueños, por ejemplo, en comparación con mexicanos, en comparación con otros latinos. Los únicos que superan a los dominicanos nacidos en Estados Unidos de 25 años más dentro de la categoría de licenciatura o más son los cubanos. Pero cuando tú lo mides, mira 90, 2000, 2010, ve que los dominicanos van achicando ese espacio entre ellos y los cubanos. O sea que definitivamente están progresando muchísimo en el área educativa. Y lo tenemos, bueno, Obama nombró a un dominicano a su gabinete. Lo que otros grupos que han estado allá mucho más tiempo, le tardó 1000 años en conseguir, nosotros lo conseguimos, ¿qué? En 40 años, ¿no? Eso es una gran cosa. Embajadores dominicanos hemos tenido representando a los Estados Unidos. Y la cosa es que yo creo que en la medida en que sigamos creciendo, en la medida en que sigamos haciendo historia ya, así vamos a penetrar todos los escaños y todos los espacios. Los dominicanos no se han puesto un límite de que voy a llegar aquí y aquí no, ya de aquí no me muevo. No, el límite de ello es todo. Alguien me preguntaba los otros días que ahora tenemos dominicanos que se están lanzando al Congreso. Hay una mujer dominicana, ¿verdad? Y hay par de hombres dominicanos en Nueva York. Me dice, pero venga acá, profesora. Le digo, no, es que lo último para los dominicanos será la Casa Blanca. Porque en verdad ya no hay más después de la Casa Blanca. Si ponen otra casa, me imagino que la tendrán en la agenda también. Pero como esa es la que hay, no se sorprenda usted si mañana encuentra usted, eso viene. ¿Cuándo? Le dije, eso yo no sé, pero de que eso viene, eso viene. Eso escríbalo, porque eso viene. O sea que todos los espacios, el mundo del negocio, usted conoce el National Supermarket Association, son esa gente, mueven ese grupo de supermercados. Cuando usted vaya, Pioneer, Compare, Sit-Down, Associated, Bravo, eso es de dominicanos, donde quiera que usted lo vea. Y es un grupo, ¿no? Y esa gente mueven como 3, 4 billones de dólares allá, así como quien no quiere la cosa. Profesora, bueno, tomando en consideración eso que usted resaltaba, lo que sería una primera fase, ¿no?, en ese flujo migratorio a través de la historia, que se dio, bueno, una vez culminado la Primera Guerra Mundial y antes de esa Gran Depresión, ¿no?, en los Estados Unidos. Usted señalaba entre finales del siglo XIX, entonces el inicio, ¿no?, y señalaba los 20,
esa parte ahí. Habló de un número inclusive, de que se hablaba de unos 5.000 y tantos migrantes, que en comparación con el número de personas, pues era significativo, sin lugar a duda. Bueno, y luego viene entonces esa segunda oleada ya en los 60, que bueno, que también tiene, veo que coincide con la culminación de un periodo, del inicio de un periodo de posguerra, ya con todo este tema de la Guerra Fría. Pero también esa parte ahí se dan ese tema de las pugnas, de los derechos civiles, sobre todo de esa comunidad afroamericana. Pero ¿qué papel, si se puede decir, pudiera resaltarse de esa comunidad migrante, ¿no?, que viene evolucionando también, que también se encuentra con estos problemas legales, ¿no?, de la falta de reconocimiento de derechos y todo eso? Porque siempre se resalta como únicamente el tema de la participación de la comunidad afroamericana, pero también otros grupos que también el tema racial pues era muy evidente, ¿no? Y se daban esas confusiones que incluso, usted señalaba el mismo caso de Juan Rodríguez, bueno, viene como una confusión de la comunidad afroamericana que lo ve con el señalamiento que se hace y lo asume como suyo, aunque luego se descubre que eso no fue así. ¿Cómo puede verse, ¿no?, en ese contexto la participación de estos de la comunidad, ¿no?, y yo diría no únicamente dominicana, sino también latinoamericana, en esos momentos claves de la historia norteamericana? Definitivamente, y es una de las áreas todavía por explorar en términos de la comunidad latina en general. Siempre la queja nuestra es que nuestra participación en todo lo que fue y sigue siendo. Sí, porque es algo que continúa, ¿no? Y por eso lo pregunto ahora que hay ese gran debate que se genera. Una cosa, por ejemplo, una cosa es la ley, ¿verdad? Se implementan leyes para que no se discrimine, y otra cosa es la implementación, y otra cosa es lo que pasa a diario. Los dominicanos somos también, ¿cómo se llama?, víctimas del profiling, ¿verdad? El profiling es un hombre, por lo regular es un hombre, es un varón de color, o sea, que no es blanco, ¿no? Claro. Y se le para, la policía lo para precisamente por eso, no porque ha cometido una infracción. Están estigmatizados. Exacto. Claro. Entonces los dominicanos, pues, tienen su color. Claro. Y una de las cosas, y los latinos, muchos grupos latinos, una de las cosas que nos quejamos es que solamente se piensa solamente que al único que paran es a los afroamericanos. Y decimos, no, a nuestros muchachos también. Y se la ven muy fea, porque en cierto sentido hay como cierta invisibilidad. El hecho de que es latino, no se piensa que él también, ¿no? Y yo vivo en un susto con mi hijo, que todas las mamás que tenemos hijos mulaticos, morenito, negrito, vivimos asustadísimos, sobre todo si son musculosos y qué sé yo qué, ¿no? Que eso es lo que más, aparentemente, los profilers, lo que hacen estas cosas, buscan a estos muchachos así, ¿no? En un miedo total de cuando los muchachos salen a la calle, de que lo puedan confundir, ¿no?, con eso. Pero yéndonos a la cuestión de la participación de nuestra gente en las luchas por los derechos civiles, hay una tesis doctoral de un joven que ojalá lo inviten aquí en algún momento, el doctor Pedro Rivera, que salió de una de las universidades que le llaman históricamente negra, ¿no? Y son universidades que... Dominicano, se graduó de una de las más prestigiosas de estas universidades, clasificada como tal, ¿no? Howard. Y son universidades que como la mayor cantidad de sus graduados son clasificados como negro o no blanco, ¿verdad? Y él fue aceptado en esa escuela, y se graduó de historiador. Su tesis doctoral es sobre un dominicano, estilo Juan Rodríguez, Carlos Cooks, muy amigo,
mano derecha, en clave, no, en llave sí. de Malcolm X. No, o sea, así, pero cerrado, bien cercano. ¿Quién era Malcolm X? Malcolm X. Con una X, ¿no? Malcolm X. Sí, también claro. Era paralelo, si se quiere, ¿no? Sí, al hombre de los sueños, como yo le llamo, ¿no? A Martin Luther King, ¿no? Eran, sí, dos, ¿verdad? Tipo de líderes. Uno mucho más que viene de la iglesia, Martin Luther King, ¿no? Predicador. Sí, y que también fue asesinado, ¿no? Sí, señor. Claro, sí, igual que Malcolm X. Igual que Malcolm X. Entonces Malcolm X, más radical. Exacto, como dice el colega, combativo, radical, ¿no? La casaca, la boina, y bueno, y pensaba que se iban a ganar los derechos, no de la forma en que proponía Martin Luther King, sino de otra forma. Más violento. Los movimientos, las panteras negras. Bueno, arrebatando cosas, ¿verdad? En vez de dialogando para que no la den. La toma de la Bastilla. De lo que nos toca, ¿no? Entonces, Carlos Cooks, yo no conozco mucho la historia de él porque no es mi área, ¿no? Claro. Pero Pedro demuestra en esa tesis la participación nuestra de los dominicanos en esto, en estas luchas tan importantes en los Estados Unidos por reivindicar y darle a seres humanos derechos básicos, como es sentarte, si yo llegué primero, pues sentarme en la guagua, en la primera fila, que a mí tanto me gusta, porque me encanta mirar la pantalla grande el cristal grande de las guaguas, me fascina. Entonces, famoso caso de Rosa Parks. De Rosa Parks. Exactamente, es ese famoso caso de esa gran mujer, ¿no? Pero hay otro caso de un dominicano dolorosísimo, y yo ojalá encuentre a alguien en algún momento aquí que quiera hacer estas cosas allá. Yo creo que le hablé a ustedes. Hay un dominicano que lo mataron por negro y era veterano de la Segunda Guerra Mundial y decidió ir 23 añitos. Fue de Nueva York a la Florida en carro con otro colega jamaiquino. Decidieron pararse en un pueblillo de la Florida y pidieron comida y le dijeron que no le iba a servir. Los papeles dicen que le dijeron que no y que el dominicano se armó y sacó una pistola. Entonces el sheriff sacó una pistola y lo mató. Entonces sí, 23 añitos, así, ¿no? Y era por la cuestión de que no le podían servir y él que venía de Nueva York y que dominicano, y decía, ¿qué es esto? Yo me imagino que le dijo, pero tú eres loco, tigre. Exacto. Vamos a aprovechar, Ramona, para hacer ya una última pausa y en el próximo segmento seguimos hablando sobre este y otros temas. Sí. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Durante su gestión al frente del Senado de la República, Cristina Lizardo ha mantenido abiertas las puertas de su despacho a decenas de personalidades nacionales y extranjeras con quienes ha compartido su visión de Estado. Consciente del importante rol que juega la tecnología en la comunicación actual, el Senado puso en marcha durante esta gestión el lanzamiento de su periódico digital. Durante este periodo, Lizardo ha reafirmado su compromiso con el desarrollo del turismo en el Gran Santo Domingo. Vamos a convertir el turismo en la locomotora del desarrollo nacional.
Para lograr esas metas, Cristina Lizardo estableció mesas de trabajo conjuntas con el jefe de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes, y directores regionales de la institución del orden, encaminadas a garantizar la paz y seguridad de la provincia de Santo Domingo. Seguimos, amigos, en Principalmente. Bueno, hemos visto que realmente el tiempo se nos ha volado, Ramona. Esta es la parte 1 de ese programa. Esta es la parte 1. Van a tener que ser varias partes. Esta es la parte 1 y vamos a emplazar a Ramona a que tenemos que hacer otro programa con ella. Claro. Porque la verdad es que es un tema tan amplio, el de la migración, y sobre todo los diversos temas que maneja Ramona, pues no solamente la migración. Ramona hizo un estudio que fue incluso objeto de un análisis del New York Times, que tenía que ver con los dominicanos que están presos en las cárceles de los Estados Unidos. Que estamos hablando de una inmensidad. Eso no quiere decir que la comunidad dominicana en los Estados Unidos, que es una de las más laboriosas, de las más progresistas de todas las comunidades migrantes de los Estados Unidos, esté plagada de delincuentes. Es un número muy insignificante con relación a la cantidad de dominicanos que tenemos. Tenemos más de 1 millón de dominicanos. Casi 2, 1.7. Casi 2 millones de dominicanos residiendo en los Estados Unidos. De manera que eso es natural que haya... Y habría que ver también las condiciones muy importante, que se producen. Muy importante. Todo este problema, precisamente estamos hablando de las discriminaciones que se producen en el sistema judicial norteamericano. Bueno, hay el caso de un muchachito dominicano que cae preso como parte de lo que se creía que era una ganga en esa época. Lo acusan de haber matado a un muchachito blanco y los encarcelaron a todos, jovencito. Y cuando yo vine a descubrirlo, él acababa de morir en la cárcel, ¿no? O sea, duró 40, no sé cuántos años en la cárcel, ¿no? Sí, porque... Y rivalidades, cosas así, pero sobre todo en los años 80, en varias administraciones de varios alcaldes, ¿no? Se tendía mucha trampa a los jóvenes y caían. A veces le decían también, si tú te declaras culpable, esto se va a resolver, ¿no? Y muchas veces, la mayoría de las veces no se resolvía. Todo lo contrario. Los engañaban. Exacto, los engañaban. Sí, quizá una asesoría por el tema de los indocumentados, que a veces se sienten que no pueden reclamar derechos, ¿no? O asesoría. Claro. Tenemos los abogados que le da la ley, ¿no? Claro. Que tú no pagas. Pero ¿qué pasa con ellos? No es que son malos, es que están sobrecargados de trabajo. Y me pueden dedicar 5 minutos, nada más, a un caso que me quieren zumbar en la cárcel, o sea, con, ¿cómo se llama? Prosecutors. Y hay una fila de 50 casos más que ese mismo abogado de oficio que tiene que asigna. Las minorías muy vulnerables a todo esto. Y que no esto. conoce absolutamente nada. Claro. Y a nosotros, la oficina mía, muchísimos abogados que me llaman, me dicen, pero usted pudiera decir que, por ejemplo, que le dan a uno 4 palmadas en los glúteos y eso hace que el niño se ponga mal de la cabeza para ganar el caso. Digo, no, porque ahí me meterían presa a mí también. Yo no puedo decir eso. Un respaldo sociológico. Exacto, de que lo ponían en un guayo aquí, en el sol. O sea, cosas así para poder salir, ¿no? No, y Ramona, era lo que hablábamos también fuera de cámara, creo, que nos referíamos que el sistema de justicia norteamericano y sobre todo, yo recuerdo ahora que vi un estudio de la prisionización de los Estados Unidos. Es el país del mundo con el nivel más alto de prisionización del mundo. Sí. Casi para esa época que se hizo ese estudio. Es un negocio. Tenía más de 3 millones de presos. Es un negocio. De encarcelados en las cárceles.
Es un negocio, una gran industria, una gran industria. Son concesionadas incluso. Sí, la mayoría son concesionadas. Pero sobre todo, ese estudio lo que revelaba era que el 65% de la población penitenciaria en los Estados Unidos eran de las minorías, o negros o latinos. Y apenas un 35, un 30% eran ya de las otras razas. A mí me dolió muchísimo. Yo le dije, no me cuente, porque yo sufro mucho las cosas de los dominicanos. Un colega que trabajaba leyes criminales en la universidad, enseñaba eso, me decía, en Massachusetts, me decía, Ramona, lo que tiene la tasa más alta de isolation, que lo mandan a eso, a isolation. Claro, solitaria. Sí, a solitaria, que lo ponen en solitaria. Por son castigos, los castigos. Lo que tiene la tasa más alta, según él, en Massachusetts. Celda de castigo. Exacto, que lo mandaban a solitaria, son dominicanos. Y yo, cuando me dijo eso, yo pasé varias semanas sin poder dormir, entonces dije, yo no quiero que me cuente más, porque yo no puedo bregar con eso ahora. Yo tengo demasiadas cosas y realmente no puedo. Y yo recibo cartas de gente que están encarcelada porque leen las cosas de nosotros les mandamos libros, les mandamos cosas y eso. Esto no se esconde en ninguna parte en Estados Unidos, es un negocio. No estoy diciendo que no hayan gente que infringe la ley, que violan, no, por supuesto que sí. Claro. Bendito, eso se cae de la mata. Claro. Pero de lo criminal y de las violaciones, hemos encontrado la manera de ganar dinero en Estados Unidos. Que eso... es una empresa. Parte del capitalismo. No, es una empresa porque... Y dicen que quizá la que más deja, porque es que desde la comida, la limpieza, la educación, todo lo que te puedes imaginar... Exactamente. Todo es concesionado. La seguridad. La seguridad. Es concesionada. Hace todo. O sea, es todo concesionado. La construcción de la cárcel la administra una empresa. Sí, todo. Y, o sea, todo es concesionado, todo es negocio. Claro. Entonces, ahora, ¿qué significa eso? Mientras más internos tengo, mayores ingresos percibe la empresa que gerencia el negocio. Sí, esas cárceles, no le conviene que esté vacía la cárcel, tienen que estar llenas. Y lo interesante es que las cárceles están en lugares tan aislados, o sea que es como otro mundo. Para tú ir ahí siempre tienes que viajar 4 o 5 horas, ¿no? Sí. Entonces, las guaguas que llevan a los familiares a esos lugares es otro negocio. Es otro negocio. Otro negocio. Las llamadas telefónicas es otro negocio. O sea, es todo, capitalismo puro. Todo. Cuando uno va a ver a un preso, lo que le dice, mira, lo único que tú me tienes que traer, dame dinero, porque con eso ellos pueden comprar de todo. Ahora, ¿tú sabes lo que es? Dinero. ¿Cómo se expresa eso? En que el sistema penitenciario de los Estados Unidos es uno de los que tiene el más alto índice de reincidencia. ¿Por qué? Porque no se trabaja la reinserción social, no le interesa. Entonces se da el círculo vicioso de la criminalidad. Es decir, salgo, vuelvo, salgo, entro, salgo. Está también el estigma, nadie en todos los papeles, en todos lados, te preguntan. Ramona, la verdad es que, como dijimos, una hora para tratar tantos temas contigo es insuficiente. Por consiguiente, esta es la primera parte, parte 1. Cuando principalmente vaya a Nueva York va a tener que contactar a la doctora. No, ella va a trabajar con nosotros en eso, porque incluso ella nos va a ayudar en contactar a los profesionales del derecho. Ya nos está ayudando en contactar a los profesionales del derecho que vamos a trabajar con ellos allá en Nueva York, que por cierto es una gran cantidad. Sí. Pero esta es la parte 1, como Ramona va a durar un tiempecito ahora aquí en República Dominicana, vamos a hacer luego la parte 2. De manera, Ramona, que un placer y gracias a los amigos principalmente. Nos vemos próximamente.